y en el diccionario dice que Elías, el nombre Elías quiere decir mi Dios es Jehová. Y ¿sabe qué? Por fe también usted tiene que creer que su nombre signifique mi Dios es el Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, es el Dios que ahora se hace presente aquí, el que sana corazones, el que sana enfermedades. También mi nombre significa eso. Por fe usted debe de creerlo así, por fe. Y dice la palabra, que cuenta la palabra de que Elías hacía grandes cosas. Pero me preguntaba a mí mismo, decía, ¿cómo Elías lograba hacer todo eso? ¿Por qué a Elías se le dio autoridad de parte del Señor de poder hacer grandes cosas? ¿Por qué a Elías se le daba la oportunidad de poder reflejar la presencia del Espíritu de Dios en ese momento? Sabe que muchas veces clamamos aquí la presencia del Señor y también en la otra iglesia. Gracias, hermano. Y clamamos que las manifestaciones del Espíritu se hagan presentes, ¿no? Entonces Elías hacía lo mismo. A través de lo que Elías hacía, las manifestaciones del poder de Dios se hacían presentes. Pero ¿qué hacía que Elías pudiera hacer todo eso? Y por eso ahora yo quisiera invitarlo ahí en el mismo capítulo. Y yo no es que quiera repetirle lo mismo. ¿Sabe? Nuestro pastor Cristian contaba una vez, hace como 2 años me acuerdo yo, que llegó un pastor a Chile y predicó un mensaje. Lo invitaron otra vez en la campaña, predicó el mismo. Y le dijeron que ya aburría con lo mismo. Pero él decía que el Señor le había hablado que tenía que seguir hablando del mismo mensaje. Y a lo mejor no voy a tomar el mismo texto, pero sí voy a tomar el mismo libro y el mismo capítulo. ¿Por qué Elías tenía ese poder? ¿Qué potestad tenía Elías? ¿Qué había hecho Elías para poder tener la autoridad de poder golpear con su manto el río Jordán y abrir el río en 2? ¿Qué cree usted que Elías tenía para poder hacer eso? Y en el capítulo 17, en el versículo número 2 al 6, está la clave por qué Elías tenía la potestad de poder hacer todas esas cosas en el nombre del Dios Altísimo. Y dice la palabra en el capítulo 17, versículo 2, del 2 al 6, en el nombre del Señor Jesús. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue, oiga bien, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. O sea, obedeció e hizo conforme a lo que el Señor le había ordenado. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué hacía Elías para poder tener la autoridad en el nombre del Señor de poder hacer aquellas grandes cosas? Eran 3 años antes. Elías recién había profetizado la sequía. 3 años antes, Elías se retiró del pueblo de Israel. Porque lo que dice el Señor en el versículo 1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel. Oiga bien, en cuya presencia, ¿quién lo está leyendo conmigo? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y la palabra clave dice, en cuya presencia estoy. Elías estaba en la presencia de Dios. 1, se mantenía en la presencia de Dios. 2, Elías se apartó. 3, se dejó guiar por el Señor. Se dejó guiar por la guía divina, que es la guía del Señor. En pocas palabras, Elías fue propenso a escuchar. Y como dice la palabra, o como dice mucha gente, las ovejas conocen a su pastor y obedecen a las ovejas. ¿Sabe? Hablábamos la vez pasada, hace como 3, 4 domingos en la escuela bíblica, que las ovejas, cuando el pastor las lleva a beber agua y llegan todas juntas y sacuden el agua, las ovejas no pueden beber agua. Porque las ovejas antes de beber agua tienen que ver su rostro en el agua como un espejo para saber que las aguas están calmadas y después beben. Entonces el pastor llega con su cayado, porque
vara es una cosa, ¿no? Vara es el palo recto y el cayado es el que tiene el arco. Las dos tienen un significado diferente. El cayado es para proteger y para dar amor y la vara es para corregir. Pero la gente que sabe de ovejas dice que el pastor llega y para calmar las aguas mete su cayado en el cuello de las ovejas y las jala hacia atrás para esperar de que las aguas se calmen. Y las ovejas conocen a su pastor y son obedientes y se hacen hacia atrás y esperan que las aguas se calmen para luego comenzar a beber cuando pueden ver su rostro en el agua. Elías estaba siendo dócil, propenso a escuchar la palabra del Señor. Dice la palabra en la historia de que el pueblo de Israel, cuando empezó a gobernar Acab, el pueblo de Israel empezó a adorar ídolos y empezó a darse a todo pecado que había en ese momento. Acab se casó con una mujer adoradora de ídolos y junto con ellos su mujer Jezabel llevó el pecado al pueblo de Israel. Y la palabra dice en la historia de que el pueblo de Israel comenzó a pecar y comenzó a hacer lo malo. Y dice la palabra que no había un rey más malo como antes que Acab. En pocas palabras, la palabra dice que no había habido otro rey tan malo como Acab. Y que su mujer Jezabel también era muy mala. Es más, había un odio personal entre la reina y el profeta. Era un odio personal. Y todos sabemos lo que pasó más adelante, lo que quiso hacerle ella al profeta Elías, y era lo que quería era matarla. Entonces, la mujer del rey de Israel llevó el pecado al pueblo. Y Elías, que dice la palabra, en cuya presencia de Dios siempre estaba, no quería estar envuelto en el pecado. Y Dios vio con ojos de misericordia el sentir de Elías y lo apartó. ¿Y qué representan esos 3 años que estuvo Elías? Aparte, representan que estuvo alimentándose. Dice la palabra que los cuervos le llevaban carne y que bebía agua del río que estaba en el arroyo, ¿verdad? El agua representa algo bien importante para nosotros. Representando en este momento podemos tomarlo de esta manera. Elías se alimentó, se apartó, se alimentó de la comida que mandaba el Señor. Se alimentaba de día, se alimentaba de noche y bebía del agua viva que Dios le mandaba del arroyo. Después que estuvo retirado Elías, durante ese tiempo empezaron a suceder todas las cosas que le dio potestad al Señor de hacer a Elías. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender la palabra en esta noche, mi hermano? Fácil. Tenemos que buscar la presencia de Dios más y más y más y más. Debemos de ser dóciles al mandato del Señor y dejarnos guiar por la guía divina que es la palabra del Señor. Y el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Nos quiere hablar porque nos quiere decir que nos debemos de apartar también nosotros. Y por eso hablaba al principio que es difícil, porque después de las 5 de la tarde el domingo volvemos a la vida normal. Y es bonito estar en la presencia del Señor, sentir que el Señor nos toca, sentir que nuestro cuerpo vibra, sentir que nuestro cuerpo suda, sentir que nos tiembla la mano, que nos tiemblan las piernas y que no podemos ni siquiera dominar nuestra lengua. Sí, es hermoso, es maravilloso sentir todo eso. Es maravilloso. Pero después de eso, volvemos a casa. Y quizás lo que podemos ver cuando volvemos a nuestra casa, lo primero que vemos son nuestros vecinos que no están en la presencia de Dios. O vemos al compañero que va a la par en la carretera manejando con la radio a todo volumen. O vemos a las personas que manejan hoy en qué tiempo de calor sin camisa en el carro. O vemos tantas cosas que vemos en la calle y luego llegamos a casa, prendemos la televisión y comenzamos a ver cosas que quizás no están propensas para que nosotros veamos. Y luego viene el día lunes y hay que levantarse por la mañana y hay que ir a trabajar y hay que verle la cara al jefe que no tiene nada que ver con el Señor, ver al compañero, ver a la gente que uno atiende y andar en la calle y tener que pelear todos los días con el tráfico. Y pelear con el tráfico es difícil, especialmente si un asiático va a la par de nosotros. Sí, lo digo por experiencia, qué estrés el tener que llevar aquí un asiático aquí y un asiático aquí y otro adelante. Es difícil, pero bueno, que el Señor nos dé paciencia, ¿no? Bueno, los hispanos somos buenos para manejar. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero volvemos a la rutina diaria.
Y es ahí donde nos afrenta las cosas. El pagar los biles, el recordar el problema que tenemos con el hijo, el recordar la enfermedad que andamos cargando desde hace cuánto tiempo, el recordar que a lo mejor viene último de mes y falta para la renta o para el mortgage, el recordar tantas cosas, que hay un familiar que no nos habla, el recordar que quizás hay un compañero o alguien en el trabajo que tiene discordancia con nosotros, y empieza una vida que tiene que ser envuelta en los quehaceres del mundo todos los días. Pero Dios nos llama. ¿Cuántos de nosotros, miren, muchas veces pensamos, ¿cómo quisiera ser yo como aquel profeta famoso que vemos en la televisión? O aquel que escuchamos en la radio, o aquel predicador que dice ser persona que toca, persona que queda sanada. Y muchos de nosotros decimos, ¿cómo quisiera ser? Pero es que estamos tan lejos quizás de serlo. Pensamos cada uno de nosotros y nosotros mismos bajamos nuestra autoestima. Porque el Señor nos dio poder y potestad para poder hacer todas esas cosas. Pero hay una clave que debemos de seguir, y es la clave que consiguió el profeta Elías entender, y era el apartarse hacia un lado, el apartarse del mundo. Y yo no es que le quiera decir no vaya a trabajar más, o no vea a su vecino, no vea televisión. No, su espíritu tiene que apartarse. Pero el problema es que podemos estar orando el domingo, el viernes, sentir la presencia de Dios, pero si volvemos a orar hasta el siguiente viernes o hasta el siguiente domingo, vamos a abrir una puerta enorme para que el desierto comience a entrar en nosotros. Comience a entrar en nosotros. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos entender eso. La clave está en poder apartarse. ¿Y cómo nos apartamos en este tiempo? Vivir en oración y vivir en comunión con el Señor todos los días, en cada momento, de día y de noche, en todo momento que ocurre en nuestra vida, vivir en la presencia del Señor. Es de la única manera que vamos a poder entender que nos estamos apartando, consagrando para el Señor. Elías se consagró para el Señor. Y miren que los demás profetas querían ser como Elías. Dice que el profeta Eliseo decía a nuestro pastor el domingo anterior, le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo lo único que quería era ser como Elías. Era lo único que él quería. Él no quería que lo sanara, que le diera riquezas, que le diera su manto, que le diera su casa, que le diera su carruaje. Lo que quería era ser como él. Y por su perseverancia Eliseo lo consiguió. Y luego el profeta Eliseo, podemos ver también en el mismo libro de los Reyes todas las cosas que el profeta Eliseo comenzó a hacer, pero también entendió la visión de Elías. Y aquí viene una clave también importante, es: si no entendemos la visión del siervo, difícilmente vamos a poder seguir caminando en la presencia de Dios. Porque cada congregación tiene una visión, y la visión de este lugar siempre la ha tenido el siervo. Y si no entendemos eso, como lo entendió el profeta Eliseo, entender la visión de su profeta, de su pastor, de su siervo, entender lo que él quería y poder anhelar lo mismo que Elías quería, también lo anhelaba Eliseo. Y si no anhelamos lo mismo, difícilmente vamos a poder caminar bien en casa si nuestra esposa o nosotros mismos no nos entendemos como pareja. No vamos a caminar bien, y nuestros hijos no van a educarse bien y no van a caminar bien tampoco, porque no vamos a poder entender nuestra visión. La esposa piensa una cosa y quiere hacer una cosa, y el esposo quiere hacer otra cosa. Entonces, cuando el hijo comienza a crecer, empieza a heredar esa cadena, la cadena de atadura, ese espíritu de atadura, de que no decide qué hacer y traer ¿cómo se puede decir? Disconformidad con su esposo o su esposa cuando llegue a ser grande y se case. Va a heredar ese espíritu. Pero si tenemos la misma visión, entonces vamos a crecer de la misma manera. Vamos a poder crecer de la misma manera, mi hermano. ¿Sabe? Moisés fue un personaje también bien importante en la palabra de Dios. Fue el personaje que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. Pero Moisés tenía un defecto, y era que su autoestima estaba mal. La autoestima de Moisés estaba mal. Decía, soy tartamudo. No sé si se entiende todo lo que es tartamudo. En mi país se entiende que es una persona que no puede pronunciar bien las palabras y le cuesta decir una palabra. Moisés dice en la palabra que le dijo al Señor, ¿cómo yo voy a ir a hablar con Faraón si me cuesta hablar? Soy tardo para hablar. ¿Cómo yo voy a ir? Moisés estaba
bajando su autoestima. Y es que el problema de cada uno de nosotros muchas veces es la autoestima. La autoestima de que quizás no nos vemos con la visión de poder estar adelante, enfrente, recibiendo esa consagración del Espíritu, de poder ser personas que son utilizadas para poder sanar enfermos, profetas, poder ser diáconos, pastores, porque no nos vemos de esa manera. Y muchas veces queremos infundirle a nuestros hijos en la presencia del Señor y decirle, usted sí puede, pero muchas veces nosotros no entendemos que no podemos, no queremos. Y debemos de entender esto. Si entendemos la visión de esta congregación y nos unimos a la misma visión del siervo, vamos a poder lograr muchas cosas. Bendecido sea el nombre del Señor. Y quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 3 en el versículo 10. Una parte bien importante en donde Moisés, dice la palabra de Dios, que Moisés cruza el desierto. Capítulo 3, versículo 10. Y dice en el verso 10 del capítulo 3, vamos a retroceder un poquito más. Antes del 10 vamos a leer desde el 1 en adelante y después vamos a leer el 10. Del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. O sea, a través es que cruzó el desierto. Y llegó hasta Horeb, o sea, pasó el desierto y llegó a Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré a esta gran visión, ¿por qué causa la zarza que no se quema? Dice la palabra de Dios que apacentando Moisés las ovejas, cruzó el desierto. Moisés tuvo que ir más allá del desierto para poder ver y entrar en donde estaba la presencia del Señor. ¿Qué es nuestro desierto? Los días de semana, mi hermano. Ese es nuestro desierto. Los días secos, nuestros momentos secos, aunque no lo creamos, es nuestro día de semana, de lunes a viernes, cuando no vemos a los hermanos de la iglesia, cuando quizás no podemos orar porque no nos queda tiempo, o cuando no queremos orar, o cuando no estamos en la presencia de Dios. Ese es el desierto. Y lo que Elías hizo fue apartarse. Y lo que nosotros debemos de hacer es cruzar ese desierto como Moisés lo hizo. Moisés cruzó el desierto y lo cruzó, y dice que pasó hasta Horeb. Y allá en Horeb, que es el monte de Dios, ahí en ese lugar dice que se encendió una zarza, y porque en ese lugar habitaba la presencia de Dios. Moisés pasó una parte árida donde no crecía nada, un lugar seco donde no había agua, un lugar donde no había fruto, un lugar donde no podían haber animales para pastorearlos porque no había qué comer. Moisés cruzó la sequedad, traspasó la sequedad, donde no puede crecer nada, y llegó hasta el monte Horeb, que dice la palabra que es el monte de Dios. Y en ese lugar, dice la palabra, habitaba la presencia del Señor en una zarza ardiendo. Incluso el Señor le dice a Moisés que se quite los zapatos, sus sandalias, porque ese lugar es un lugar santo. Moisés pasó un lugar donde no crece nada. Y en nuestra vida siempre va a haber un lugar donde no crece nada, un momento en donde no puede crecer nada. Y ese momento, mi hermano, es el momento en donde vivimos el día cotidiano, el día en donde no podemos estar en comunión con Dios. La única manera que el demonio ataca a un cristiano, la única manera en que el demonio ataca a un cristiano es el doble ánimo. Es la única manera. Es la única manera en donde el demonio pone el pecado. ¿Por qué la persona que le gusta tomar tomó? Porque vino a la iglesia, se llenó de la presencia de Dios, pero el día viernes entró la tentación y decidió ir a un lugar a tomar. ¿Por qué una persona entra a pecar de otra manera? Quizás a fornicación, adulterio, porque se llenó de la presencia de Dios a lo mejor un domingo, pero después de eso se olvidó. La única manera que entre el pecado en un cristiano es el doble ánimo. No va a entrar por otro lugar. El doble ánimo es un portón, es una puerta ancha, que si usted no la tiene cerrada con llave, va a entrar el enemigo como que es autopista.
y con él va a llevar tantos sacos de carga para poder depositarlos bajo sus pies, para que usted los tome cada día y los cargue. Doble ánimo. Doble ánimo es la única manera que el demonio va a atacar a un cristiano, a una persona que ya es convertida, el doble ánimo. ¿Por qué? Porque quizás durante la semana nos descuidamos, abrimos la puerta, no oramos, no nos comunicamos con el Señor, no leemos la palabra, no tratamos de estar en comunión con Él. Y llega el enemigo en una casa sola, donde no hay nada que habitar, llega, abre la puerta, se sienta, hace café, prende la televisión y parece que él fuera el dueño en esa casa que es nuestro corazón. La única manera de poder cerrar la puerta del doble ánimo es nunca soltar la llave. Y la llave para poder tener cerrada esa puerta es siempre estar en comunión con el Señor. Elías se apartó, se consagró. Y lo que debemos de hacer cada uno de nosotros es consagrarnos. ¿Alguno de ustedes quiere ver las cosas que Elías hizo? ¿O quiere hacer las cosas que Elías hizo? La clave es apartarse y dejarse alimentar por Dios. Elías se dejó alimentar durante 3 años por el Señor. ¿Por qué? Porque le dio agua y le mandó cuervos. En pocas palabras, durante 3 años, Elías se dejó alimentar por el Señor y el Señor alimentó a Elías durante 3 años. Porque la palabra de Dios dice que incluso el rey Acab mandaba a sus empleados o a sus ayudantes del reino a buscar a las otras ciudades agua y comida, porque el pueblo de Israel se estaba debilitando porque no tenía qué comer. No había agua y no había comida. Y la palabra de Dios dice que hasta los animales estaban muriéndose. Pero como Elías se apartó, a Elías nunca le faltó la comida y nunca le faltó el agua. Bendecido sea el nombre del Señor. Y si seguimos viendo en la palabra de Dios, ¿cuántos personajes más se han apartado para poder hacer maravillas que ahora en este tiempo nosotros podemos leer en la palabra del Señor? Si vamos más atrás, podemos ver que el padre Abraham, el padre de la fe, hizo lo mismo. Se dejó guiar por la guía espiritual del Señor. Le dijo, vas a dejar este lugar y te voy a llevar a otro lugar en donde voy a hacer crecer tus hijos. Tus hijos van a ser, no lo van a poder contar ni como las estrellas del cielo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, se dejó guiar. ¿Cómo usted cree que alguien se va a ir de un lugar donde tiene que comer, donde tiene animales, donde tiene su casa, donde tiene su familia? Dejó su familia y obedeció al Señor y se dejó guiar por el Señor. Volvemos a tomar el caso de Moisés. Moisés obedeció a la palabra de Dios. Moisés obedeció, a pesar de que Moisés dijo, soy tardo para hablar, Señor. Señor, yo no puedo hablar. Pero al final se dejó guiar por el Señor y fue el hombre que con su vara abrió aquel mar tan ancho. Y podemos ver maravillas que durante el libro de Éxodos el Señor nos muestra en la palabra de todas las cosas que acontecieron durante Moisés gobernó el pueblo de Israel. Bendecido sea el nombre del Señor. De igual manera Josué, el hombre que heredó lo que dejó Moisés y el que hizo entrar al pueblo de Israel al lugar prometido, se dejó guiar por la palabra del Señor. Se dejó guiar por la presencia del Señor. Quisiera que me acompañaran una vez más al libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 2. Josué capítulo 1, verso 2. Y dice la palabra de esta manera, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué tal y Josué dice que no? ¿Qué tal y Josué dice que no se quiere dejar guiar? Bueno, el Señor iba a usar a otro. Pero la situación aquí es que Josué se deja guiar por el Señor. Y si seguimos enumerando nombres y nombres y nombres en la palabra del Señor, mi querido hermano, vamos a contar los nombres de todos los profetas y reyes que se dejaron usar por una palabra que el Señor les dio. Que se apartaron del pecado, que se apartaron, se consagraron, se dejaron alimentar por el Señor.
Mi hermano, en esta tarde o en esta noche ya, lo que el Señor quizás nos quiere decir simple y sencillamente es: déjate alimentar por mí. Deja que yo te alimente. Pero para poder alimentarte necesito que te consagres a mí. Necesito que te apartes de aquí. Necesito que te apartes de todo lo malo que quizás durante la semana tú ves. Necesito que te hagas a un lado de lo que no te está dejando entrar en comunión conmigo. Necesito que hagas a un lado el doble ánimo que muchas veces ha atacado tu corazón. Y después de estas cosas, el Señor te quiere decir: te voy a utilizar para grandes cosas. Quizás muchos vemos a hombres que son utilizados, hombres de Dios que podemos ver que pueden tener hasta el don de ciencia, que simplemente con ver a alguien aquí empieza a decirle lo que en su vida ocurrió y lo que va a ocurrir, o lo que va a ocurrir porque tienen el don de ciencia. Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que hicieron estos hombres para poder tener este don. Se apartaron, se consagraron, dejaron a un lado todo doble ánimo, se dejaron alimentar por el Señor. Y después de eso, el Señor empezó a dar los frutos de ese alimento espiritual que el Señor da en aquellos hombres. Es lo que en esta tarde el Señor te quiere decir, en esta noche, mi hermano: déjate alimentar por el Señor. Dios tiene agua fresca y tiene carne de día, de mañana, de mediodía, de noche para ti. Él tiene carne para ti. Tiene agua fresca para ti. Déjate alimentar por el Señor. Moisés atravesó un desierto. ¿Qué desierto tú tienes que atravesar en esta tarde? ¿Qué desierto tú tienes que reconocer para poder atravesar en esta tarde? Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Y quizás le vamos a pedir a los hermanos de la música que nos puedan acompañar en una alabanza. Y quisiera que fuéramos una vez más al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17. La palabra del Señor en esta tarde nos quiere dar a entender. Durante todo este mes el Señor nos ha estado hablando de poder entrar en comunión con el Señor, de poder buscar más y más y más y más, y de poder desear lo que Eliseo en un momento deseó de su profeta, de su pastor, y era poder ser como él. Y en esta tarde, en esta noche quizás, yo el único mensaje que te quiero dejar para terminar es: Dios quiere cambiar nuestras vidas por completo. Dios nos quiere vernos sufriendo cada mes, cada semana, o cada vez que recaemos en la enfermedad, o cada vez que viene el problema, o cada vez que andamos buscando trabajo y no podemos encontrar. El Señor no nos quiere ver de esta manera. El Señor nos quiere ver prosperados. Y no es malo prosperar, no es malo tener. Pero el Señor quiere dar este mensaje en esta noche, y es: el Señor tiene todas esas cosas para ti. El Señor tiene salud, tiene consuelo, tiene autoridad para ti. Porque muchas veces, por el hecho de ser hispanos y vivir en un país que no es de nosotros, hemos llegado a sentirnos discriminados por nuestro color de piel, por el hecho de no poder hablar inglés, por el hecho de no poder estar en un trabajo, en un empleo que en nuestros países tuvimos. Saben, yo he conocido abogados que andan cortando pasto aquí y se sienten muy baja estima, se sienten que no valen nada. Yo he conocido compatriotas de mi país que han tenido títulos en nuestro país, en mi país, y aquí han tenido que venir a trabajar desde abajo, y eso lo llega a sentirse con una autoestima baja, y nos llega a sentirnos menos porque nuestros empleos, nuestro lugar donde vivimos, no podemos vivir quizás como siempre hemos deseado,
o tener lo que siempre hemos querido tener. Y nuestra autoestima se empieza a deteriorar. Pero en esta noche, mi hermano, yo lo único que te quiero decir es que el Señor no nos quiere ver así. Si somos hijos de un Dios que es dueño del oro y de la plata, pero más que del oro y de la plata, del Dios que puede hacer grandes cosas. Y que hemos visto aquí en este lugar cuando durante los martes o durante los viernes o domingos nuestro siervo, nuestro pastor ha orado por enfermos y hemos visto grandes cosas suceder. Si somos hijos de ese Dios que puede hacer todas esas cosas, también nosotros podemos llegar a un nivel diferente. Y Dios en esta noche te quiere decir que tiene esas cosas para ti. Tiene prosperidad, tiene salud, pero sobre todo llenura de su presencia. Pero lo único que el Señor te está pidiendo es una condición, y es que te apartes, que te consagres a Él. Yo, hermano, no soy quien para juzgarte, pero quiero decírtelo de corazón. Y no te lo quiero decir, hermano, por querer hacer sentir mal a alguien. Pero Dios no te va a poder utilizar si no te consagras a Él. Si tú no siempre estás, si tú no estás todo el tiempo en la presencia del Señor, Dios no te va a utilizar como Él quiere utilizarte. Y yo no te quiero criticar, no quiero decirte, de corazón te lo estoy diciendo. Si no buscas del Señor todos los días, no vas a poder ser quizás el servidor que siempre en tu corazón has querido ser. Y yo sé que muchos de nosotros hemos soñado con pararnos en este lugar y con la autoridad del Señor poder tocar a los enfermos, o poder tocar al hermano para que la presencia del Señor caiga sobre aquel hermano, o quizás poder tener el don de ciencia, o el don de sanidad, o el don de profetizar, o cualquier otro don importante que el Señor haya puesto en tu corazón. Pero si no te consagras a Él, mi hermano, el Señor no te lo va a dar. Y muchas veces a mí me duele el corazón cuando quizás veo a mis hermanos o veo al siervo de este lugar. Lo miraba el domingo y yo me acercaba a su oído y le dije unas palabras en particular, porque lo miraba sudado. Su camisa estaba bañada de sudor. Y estaba bañada de sudor porque, como decimos en mi país, se había botado la camiseta. Había jugado quizás los 90 minutos por querer hacernos entender algo. Y muchas veces estamos en otras cosas. Y muchas veces estamos quizás pensando en otras cosas. Cuando lo que el Señor quiere es que si 70 están en ese lugar, los 70 estén escuchando al pastor. Y cuando me acercaba el domingo y tocaba, yo quería orar por él, pero toqué su camisa y sentí mi mano bien mojada. Y el Señor tocaba mi corazón y decía: mi siervo suda para que ustedes entiendan. Y muchas veces ustedes son necios de entendimiento. Muchas veces me lo decía a mí: tú no entiendes, estás poniendo atención en otras cosas. Y yo mando a mi siervo para que él hable y suda la camisa y termina cansado, sin su voz, porque su garganta se atrofia y tú no quieres entender. O tu familia y tus hijos no entienden. Y sentí un dolor en mi corazón y el Señor ponía esta palabra en mi corazón ese domingo. Y es que, mi hermano, si no nos consagramos al Señor, el Señor no nos va a poder utilizar como Él quiere. Quisiera leerle una vez más el verso que comenzábamos leyendo. Y dice en el verso 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer.
Y dice la palabra de Dios que Elías obedeció, fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían comida por la mañana y le traían carne y pan por la tarde. Y Elías nunca sufrió de hambre. Y ese es el alimento que el Señor quiere darte en esta tarde. Un alimento que nunca, nunca dejará de estar para ti. Le invito a que cierre sus ojitos y vamos a hacer una pequeña oración en esta noche. Señor Jesús, te doy gracias primeramente, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias también por mis hermanos que han dispuesto sus oídos para poder escucharme, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por ellos, porque han tenido, Señor Jesús, la voluntad de poder estar durante un tiempo escuchando, Señor Jesús, las palabras que usted puso en mi corazón, Señor. Te pido que bendigas a aquel hermano que ha venido por primera vez, Señor. O que bendigas a mi hermano que viene todos los viernes, Señor Jesús. Te pido que bendigas también a aquel que anda buscando de tu alimento en esta noche, Señor Jesús. Bendiga, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande en esta noche, Padre. Tu palabra dice que quieres tú, Señor, que nos consagremos y nos apartemos y que tú nos vas a alimentar, Señor Jesús. Tu palabra dice que nos consagremos hacia ti, Señor, y que nunca nos va a faltar tu alimento, Señor. Y que después de estas cosas tú nos vas a permitir hacer grandes cosas durante pase nuestra vida en este lugar, Señor Jesús. Te pido bendiga a mis hermanos, Señor Jesús, y bendiga a mis hermanas también, Señor. Bendiga a los jóvenes, Señor Jesús, y los niños. Te pido, Señor, en esta noche que sane aquel que viene enfermo, Señor. Aquel que viene preocupado por algo que lo está atormentando en esta noche, Señor. Yo te pido que le des consuelo en su corazón, Señor. Aquel que viene con una petición en particular, Señor, yo te pido, Padre, en tu nombre, por misericordia tuya, que inclines tu oído y escuches la súplica de tu hermano, de tu hijo, Señor. Te pido por aquel que viene con alguna esperanza, Señor Jesús, de poder encontrar una respuesta en este lugar, que tú le hables en esta noche, Señor Jesús, y le responda, Señor, lo que él está esperando, Señor, y lo que él estaba esperando durante mucho tiempo, quizás, Señor Jesús. Padre, gracias por este lugar, porque es un lugar donde habita tu presencia, Señor. Gracias por nuestros trabajos, Señor. Gracias por nuestros hogares, oh Padre. Por todas las cosas materiales que nos has dado, Señor, y que nos vas a dar, Padre bendito. Pero te pido en esta noche algo, Señor Jesús, específico para cada uno de nosotros, oh Señor. Te pido que nos des la voluntad, Señor, de poder gobernar nuestro cuerpo y poder consagrarnos ante tu presencia, Señor. Y que no importa que el día de semana, Señor, yo tenga que ver otras cosas en el trabajo, los quehaceres o el ajetreo diario que me toca conllevar, Señor, que yo siempre camine en mi vida y en este mundo consagrado, Señor, pensando en tu presencia, Señor. Que mis hermanos puedan entender, Señor, el mensaje de esta tarde, Señor. Gracias, oh Señor Jesús. Padre, yo he hablado lo que usted me pidió que hablara, Señor Jesús. Y yo sé que mis hermanos en este lugar han entendido, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor Jesús. Gracias por todos ellos, por darme la oportunidad de conocerlos, oh Jesús. Bendígalos a cada uno de ellos, Señor Jesús. Y a usted sea la gloria, Señor, en esta noche, Señor. Por siempre, Señor Jesús. Lo que
Te adoramos,